tal? Hoy vamos a meternos en un tema que la verdad es fascinante, los nombres de Dios en la Biblia. Pero ojo, esto no es solo una lista de nombres y ya. Lo que vamos a ver es cómo estos nombres en realidad nos cuentan una historia de cómo el carácter de Dios se fue revelando de a poquito a lo largo del tiempo. A ver, pensemos en esto. Para nosotros, hoy en día, un nombre sirve para identificar a alguien y listo. Pero en el mundo bíblico, un nombre era muchísimo más que eso. Era algo que encerraba un significado súper profundo, la mismísima esencia de quien lo llevaba. Y aquí está la clave de todo nuestro análisis. Un nombre no solo te dice quién es alguien, sino cómo es y qué hace. Es básicamente la revelación de su verdadera naturaleza. Con esta idea bien clara, arranquemos nuestro recorrido. Nuestro viaje empieza, como no podía ser de otra manera, en el mismísimo principio, con los primeros nombres que aparecen en el contexto de la creación y de los pactos con los patriarcas. Estos son los cimientos sobre los que se construye todo lo demás. Ok, vamos a desglosar esto. El primer nombre que nos encontramos en la Biblia es Elohim, justo en el primer versículo. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Este nombre lo que hace es resaltar su poder, su fuerza como creador soberano. Y acá viene lo más interesante. Gramaticalmente es una palabra en plural, pero se usa con verbos en singular. Es lo que se conoce como plural de majestad, una forma de expresar una grandeza que no tiene límites. Ahora avancemos un poco en el tiempo. Cuando Dios hace un pacto con personajes como Abraham, no se presenta tanto como el Creador, sino como El Shaddai, que significa el Todopoderoso. Este era el nombre que daba consuelo, que confirmaba una promesa en un mundo lleno de incertidumbre. Era el nombre del Dios para quien no hay nada imposible. Y ahora llegamos a un punto de quiebre. Este es probablemente el momento más importante de todo el Antiguo Testamento en cuanto a la revelación del nombre de Dios. Estamos hablando de un encuentro que iba a cambiarlo todo, para siempre. Tratemos de imaginar la escena. Moisés, que anda fugitivo por el desierto, de repente se topa con algo increíble. Una zarza que está en llamas pero no se quema. Y de esa llama, Dios está por revelar un lado de su ser que nadie había entendido por completo hasta ese momento. Es pura tensión y asombro. Y entonces Dios habla. Cuando Moisés le pregunta por su nombre para saber quién lo envía, la respuesta es, ¡wow! Yo soy el que soy. De esta frase se deriva su nombre personal, YHWH. No es un nombre que describe una cualidad, como el fuerte o el poderoso. No, este nombre describe la existencia misma. Es la declaración de un ser que simplemente es, por sí mismo, eterno. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que YHWH no es solo un título, es un nombre personal, de pacto. Revela que Él existe por su propia cuenta, que no necesita de nada ni de nadie. Y para el pueblo de Israel en ese momento, esclavizado en Egipto, este nombre se convirtió en la garantía absoluta de que iba a cumplir su promesa de liberarlos. Era, por así decirlo, la firma en el contrato. Pero la historia no termina ahí. De hecho, algo muy curioso es que muchos de los nombres de Dios no se revelaron en momentos de paz y tranquilidad. Al contrario, fueron forjados en el fuego en medio de crisis humanas que ponían a prueba la fe de la gente hasta el límite. Y si prestamos atención, empezamos a ver que se repite un patrón, una especie de fórmula, ¿no? Primero, pasa algo, una crisis terrible. Esto saca a la luz una necesidad humana muy profunda. Y es justo ahí, en respuesta a esa necesidad, que Dios se revela de una manera nueva, con un nombre que atiende directamente a ese problema. Este patrón lo vemos una y otra vez. Por ejemplo, cuando Abraham está a punto de sacrificar a Isaac, Dios le provee un cordero. Y Abraham llama a ese lugar Jehová Jireh, el Señor proveerá. O después de una batalla clave contra los amalecitas, Moisés construye un altar y lo llama Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte. En tiempos de guerra, los profetas se refieren a él como Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Cada nombre está atado a una experiencia real, a un momento concreto. Bien, hasta este punto la revelación del carácter de Dios ha sido a través de nombres y de eventos históricos. Pero ahora la historia da un giro total. Entramos en el Nuevo Testamento, y aquí el método de revelación llega a su punto más alto, al punto definitivo. La diferencia es fundamental. En el Antiguo Testamento, uno conocía el carácter de Dios por las cosas que hacía en la historia. El éxodo, las batallas, la provisión. Pero en el Nuevo Testamento, esa revelación se hace persona. Ya no se trata solo de un evento. La revelación es una persona, Jesucristo. Y claro, los títulos que se le dan a Jesús lo dejan clarísimo.
Se le llama el verbo, o logos en griego, el que explica y revela perfectamente al Padre. Se le llama Emmanuel, que literalmente significa Dios con nosotros, la presencia divina que podemos ver y tocar. Su propio nombre, Jesús, quiere decir Salvador, y el título de Señor, o Kyrios, lo pone al mismo nivel que la deidad suprema del Antiguo Testamento. Entonces, cuando damos un paso atrás y miramos el panorama completo, nos damos cuenta de que todas estas no son piezas sueltas de un rompecabezas. Es una sola historia, una historia coherente, una revelación que se fue desplegando de a poco hasta que por fin podemos ver la imagen completa. El recorrido completo se ve más o menos así. Empezamos con Elohim, el poder que crea todo de la nada. Seguimos con El Shaddai, el guardián del pacto, el que cumple sus promesas. Luego llegamos al momento cumbre de Shabbat. el Redentor fiel de su pueblo. Y finalmente todo esto converge en una persona, Jesús, donde Dios no solo actúa en la historia, sino que se mete de lleno en ella como uno de nosotros. Y todo este recorrido nos deja con una pregunta final, una de esas que quedan resonando. Si la historia ha sido el escenario donde el carácter de Dios se va revelando en respuesta a las necesidades humanas, ¿qué significa eso para nosotros hoy? ¿Qué aspectos de su carácter podrían estarse revelando en medio de las crisis y las necesidades de nuestro propio tiempo? Es una buena idea para seguir pensando.